Ya, ahora sí, estamos grabando. Buenas tardes, estamos en clase de Ciencia y Tecnología, jueves 20 de mayo de 2021. Como les comentaba, estamos ahorita ya en ejecución de proyectos finales para tercero de bachillerato. Esto es el examen quimestral. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El nombre del proyecto de acá es el pensamiento computacional para resolver problemas. Tenemos que hacer programas en JavaScript. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 5 programas, chicos. Tenemos que hacer 5 programas. ¿Qué es lo que eh, vamos a hacer aquí en estos programas? Ya. Básicamente nosotros vamos a utilizar los comandos que hemos visto más unos que les voy a indicar y con esto se va a hacer rápido. ¿Se acuerdan que vimos el prompt donde me salía una ventana emergente donde yo podía pedir un dato al usuario? Vamos a utilizar el prompt, vamos a utilizar el console.log, el alert, y adicional a eso, lo que habíamos aprendido que son las variables, cómo declarar las variables, cómo hacer operaciones, no solo aritméticas, sino para unir cadenas, y etcétera, etcétera. Lo último que les voy a indicar para que ustedes puedan hacer este proyecto es los condicionales. Así como en el diagrama de flujo, ¿se acuerdan cuando hacíamos los ejercicios, los primeros ejercicios con algoritmos y diagramas de flujo? Eh, Había una parte donde les mostré un video que decía, vas a tomar café. Y le preguntaba si es que tienes café, sí o no. Si tienes café, sírvete. Si no tienes café, prepara. Iba a la parte de preparación. ¿Tienes el café para hacerlo? Sí o no. Si tienes el café para hacerlo, pon a calentar agua, vierte el agua en un jarro, vierte el café, azúcar. ¿Tienes azúcar? Sí o no. Si tiene azúcar, vierte el azúcar y sírvete. Regresaba a lo de arriba. Si no tienes café, ve y compra café. Regresaba abajo. Si tienes azúcar, si no tienes azúcar, ve y compra azúcar. Entonces, si se fijan, como en un momentito se fue haciendo una ramificación y pude ir haciendo unos condicionales. Para hacerlo más claro, voy a abrir un Jamboard. Déjenme ver. Ciencia y tecnología. Déjenme ver, voy a detener esta presentación. Ya esta ventana debe habérseles activado y les debe haber llegado una notificación del Jamboard. Ya, entonces voy a compartir aquí. Este Jamboard. Ya voy a irme al último. Ay, fíjense. Ya. ¿Se acuerdan esto de acá? ¿Se acuerdan el diagramita este de acá? Si declaraba, sí, es negativo, el mensaje es negativo. Si es positivo, el mensaje es positivo y final. ¿Qué era lo que tenía que hacer acá? Declarar n y ver si es que era un número positivo o negativo. Como ustedes ven, aquí está el algoritmo, ¿se acuerdan? Y este es el diagrama de flujo. Entonces, en el proyecto, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Y tenemos acá un programa donde me pida 4 nombres con 4 edades y la consola me devuelva quién es la persona que tiene mayor edad. Es decir, va a decir, ingresa los nombres y puedo yo escribir Daniela, 17 años, Jordi,
18 años, Fernanda, 28 años y Carlos, 38 años. La computadora tiene que leer esa información, filtrar, hacer la operación y devolverme. Carlos es el mayor. Entonces, el primer programa es un programa donde me pida 4 nombres, 4 edades y me devuelva cuál es el mayor. El siguiente programa es, dados 2 lados de un triángulo, calcular el área. Entonces, el siguiente programa me va a pedir que yo ingrese los datos de 2 lados y me va a devolver el área del triángulo. ¿Ya? El siguiente programa es un programa que al ingresar un número me devuelve el mensaje diciéndome si es que es negativo, positivo o es un 0. Entonces, asimismo va a haber una ventana, me va a pedir un número, yo voy, la computadora tiene que hacer la comparación, decirme si es que es negativo, positivo o un número 0. El cuarto programa es, el usuario tiene que ingresar una cantidad en millas y me tiene que devolver la cifra en kilómetros. Entonces, el usuario pone una cantidad en millas y ustedes tienen que hacer la comprobación y devolver en kilómetros. Y finalmente, para anclar con la mayoría de conocimientos que vimos este año en ciencia y tecnología, ¿se acuerdan cuando vimos la intuición, cuando vimos el cinismo, cuando vimos algunas cosas con algunos filósofos y gente influyente? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, la consola me debe pedir un nombre, es decir, puede ser Marx, Freud, Nietzsche, Galileo, Descartes o Darwin, y según el nombre que yo ingrese, me tiene que devolver a qué se dedicaba esa persona, cuál fue su aporte en la humanidad, en qué siglo vivió y cuándo y dónde murió. Entonces, si yo pongo Marx, tiene que devolverme a qué se dedicó, cuál fue su aporte, en qué siglo vivió, cuándo y dónde murió. Esos son los 4 programas, los 5 programas, perdón, que tenemos que hacer como proyecto. Ahora una aclaración. Como es el proyecto, tenemos que nosotros unir todo el conocimiento. Es decir, ustedes me van a entregar 5 programas, 5 archivos. Como JavaScript no me deja, perdón, la consola del navegador no me deja escribir los programas y guardarlos ahí mismo, ustedes los códigos que hagan la página de JavaScript lo volcan a un documento de Word. Entonces, en ese documento de Word, ustedes van a tener el enunciado del programa, que es lo que les estoy pidiendo. Ustedes van a tener que escribir el algoritmo, el diagrama de flujo, y a continuación de eso, escribirme las líneas de código para el programa. Para yo calificar, voy a ver que esté esas 3 cosas, voy a copiar el código a la consola de navegación, voy a ver que se ejecute y que esté correcto. Entonces, esa es la manera en la que yo voy a calificar. Del proyecto, chicos, hasta aquí, ¿tienen dudas? ¿Hasta cuándo le podemos entregar esto? ¿O le tenemos de enviar un borrador, algo? ¿O Ya. directamente? Gracias por hacerme acuerdo de eso, perdón. Voy a mostrarles el cronograma. El cronograma es, déjenme ver. Perdón, este cronograma no está bien. Déjenme abrir otro proyecto. Cronograma 24 de junio.
No sé qué pasó con el cronograma. Perdón, esto tiene que estar. Emprendimiento, déjenme ver si en el cronograma de emprendimiento está. Sí, sí, perdón. En el cronograma de ciencia y tecnología no ha estado bien. Ya, aquí les muestro el cronograma que sí es. Ya, en este cronograma, la entrega y la explicación del proyecto es desde el lunes 17 hasta el viernes 21. Es decir, por eso ahora les estoy indicando el, lo que es el programa, el cronograma y cómo vamos a trabajar. Luego, el desarrollo, ustedes lo tienen que realizar del 17 de mayo al 13 de junio. Del 17 de mayo al 13 de junio. Prácticamente podrían ir haciendo un programa por semana. Podríamos ir haciendo aquí. Entonces, yo la siguiente semana lo que les voy a indicar son los condicionales que vamos a utilizar. Es el if, el else y el while. Esos vamos a utilizar aquí. Recuerden que en programación todos son esas palabras en inglés. Luego, el borrador, ustedes me tienen que entregar el 13 de junio. Yo tengo que hacer y la autoevaluación tienen que hacer ustedes el 14 de junio. Luego, la evaluación de los proyectos son desde el 14 al 18 de junio. Y finalmente yo tengo que subir ya las notas y la junta de curso va a ser el 21 de junio. Entonces, el 21 de junio ustedes salen con todo. La entrega tiene que ser hasta aquí, hasta el 13 de junio. Hasta ahí es la entrega del proyecto. Ya de ahí se hace ya algún ajuste, pero ya yo creo que con lo que trabajamos ya van a tener prácticamente terminado ahí. Yo el 18 de junio termino la calificación de calificar y ya la junta el 21. Yo diría, chicos, que no va a ser eh, necesario, o mejor dicho, ustedes van a tener que presentarme ya hasta el 3 el borrador, y si tienen algún cambio hasta el 14, hasta el día siguiente, porque yo tengo del 14 al 18. Recuerden que no solamente es en este curso, sino también con los otros terceros y en otras materias, entonces se va a acumular el trabajo para nosotros. Entonces yo voy a pedir un poquito de compromiso, mayor compromiso del que han tenido ahí, para que se entregue hasta esta fecha, hasta el 13 de junio, para yo tener del 14 al 18 para calificar todo. Entonces, eso es lo único que les voy a pedir, chicos. Ya, ¿alguna otra duda? No, ya. Entonces, ahora lo que voy a hacer es refrescarles la memoria un poquito e indicarles algo. Voy a abrir, voy a compartir toda mi pantalla acá. Ya. Tercero BGU. Eh, ya, justo está aquí. Les voy a abrir esta. Ya justo tenemos aquí la tarea esta que mandamos en esa ocasión. ¿Ya? Y justo aquí está el video que les había dicho. Miren.
Sí podían escuchar el video, chicos. ¿No? Y ahora déjenme ver. Bueno, en todo caso, solamente veamos el video, yo les voy explicando. Ya. En este ejercicio, en este video, lo que hacía era lo siguiente. Vamos a ver. En la primera parte nos explicaba cómo escribir el diagrama, la nomenclatura. Esto lo voy a adelantar porque esto ya le teníamos claro cómo hacer. Ya, lo siguiente. Déjenme ver. Ya, aquí está el ejercicio. Comenzaba con la palabra start en inglés y comenzaba. Quiero café. Aquí tengo un condicional. Sí y no. Si no quiero café, voy al final, pase cantando, vaya a clase. Si yo respondo sí, ¿qué pasa? Y el sí es el if. ¿Hay café? ¿Sí o no? Me responde sí o no. Si no hay café, hay que hacer el café. Si hay el café, hay que calentar el café. Una vez resuelto esto, va a servir en una taza. Y aquí hay otra pregunta. ¿Está endulzado? ¿Sí o no? Si no está endulzado, perdón, si está endulzado, toma café. Si no está endulzado, añade azúcar. Y aquí se creaba un bucle y seguía pidiendo si estaba endulzado hasta que usted diga sí, porque si usted pone dulce y todavía no es lo suficiente, se crea un bucle hasta que usted diga sí, ya está bien endulzado, está a mi gusto, y regresa acá al tomar café. Y termina el programa. Así, de esta manera es como nosotros tenemos que resolver los programas que les he planteado. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. ¿Se acuerdan este trabajo? Decía, realizar el menú de cocina para 5 personas que degustan de comida costeña. La receta debe contener una entrada, un plato fuerte y un postre. ¿Se acuerdan? Si se acuerdan ese trabajo. Vamos a ver. Karen Rosa, perdón. Ya. Fíjense acá el aguacate con relleno y camarones. Entrada, colocaba el aguacate, los camarones, la cebolla, el rábano, pimiento rojo, el apio, el huevo, la mayonesa, la sal, limón y fin. Ya. Aquí lo único que en esta parte del diagrama de flujo, lo que la Rosa ha hecho es enumerar los ingredientes. Y en el diagrama de flujo lo que yo hago es colocar el algoritmo, no los ingredientes. Entonces, en este caso, lo que tenía que hacer es esta parte de acá. Una, cortar los camarones por la mitad. La siguiente, mezclar la cebolla picada, los rábanos, etcétera, etcétera. Lo siguiente, cortar los aguacates por la mitad, finalmente llenar los aguacates con el relleno de los camarones y servir. Esta parte de aquí es la que tenía que hacer acá, en el diagrama de flujo. Esta parte. Aquí lo que ha hecho es colocar los ingredientes. No está bien. Veamos otro ejercicio. Ya. Aquí este de aquí, veamos. Ya. ¿Se acuerdan? Decía,
Se desea implementar un algoritmo para obtener la suma de dos números cualesquiera, realizar el pseudocódigo y diagrama de flujo que representen el algoritmo correspondiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que ustedes hicieron para resolver esto? Voy igual acá. Ya. Aquí. El algoritmo, el que les mostré era el ejemplo. El ejercicio que yo les proponía era el siguiente. Un estudiante realiza 4 exámenes, ¿no es cierto? Los exámenes tienen la misma ponderación, realizar el pseudocódigo diagrama de flujo que representen el algoritmo. Entonces, usted tenía que poner las variables. ¿Cuáles son las variables? A, B, C y D, las 4 notas, ¿no es cierto? Una quinta variable que era el promedio. Usted entendiendo eso y definiendo eso, estaba resuelto. Luego el algoritmo. Iniciar el programa, declarar las variables A, B, C, D, declarar la variable, que sería el promedio, imprimir el resultado y final. Eso era lo que ustedes tenían que hacer. Inicio, declaro las variables, la variable promedio, resultado, final. Tal como hicieron aquí, ustedes van a hacer de cada programa. Luego, se van a la consola, clic botón derecho en los 3 puntitos, más herramientas de desarrollador. Se vienen acá a la consola y ustedes van a escribir el programa. Ya. Entonces, lo primero, ¿se acuerdan que nosotros lo que hacíamos era declarar variable por variable? ¿No es cierto? Yo voy a hacer lo siguiente, a ver. Var, la primera calificación corresponde a una materia, ¿no es cierto? Vamos a poner cualquier materia, var CCNN, que es el nombre que le voy a dar a esta variable, que es ciencias naturales, ¿no es cierto? Ciencias naturales es igual, ¿cuánto le ponemos en ciencias naturales? Si está Rosa por aquí. Rosa, ¿cuánto sacó en ciencias naturales? No recuerdo, Liz. ¿Qué tal es para las ciencias naturales? Más o menos, regular, buena. Más o menos. Ya, un 8 pongámosle ya. Ya, entonces declaramos la variable ciencias naturales es igual a 8. ¿Ya? ¿Sí o no? Aquí yo declaro manualmente la variable. Ahora voy a declarar var estudios sociales, pongamos. Estudios sociales es igual a, pongamos de 9. Si ven, yo estoy declarando una por una las variables. Ahora vamos a poner var educación física es igual a 10. Y ahora voy a utilizar el prompt. ¿Se acuerdan el prompt que vimos la semana anterior? Ahora voy a hacer lo siguiente. Yo puedo declarar una variable haciendo que el usuario me dé el dato a mí. ¿Cómo lo hago? Var. Ahora voy a poner ECA y le voy a pedir que el usuario coloque cuánto tuvo en ECA. ¿Cómo hago eso? Var ECA es igual. Escribo la palabra prompt. Prompt. Abro mi paréntesis y entre comillas voy a escribir ingresa tu calificación de ECA. Cierro mis comillas, cierro mi paréntesis, punto y coma. ¿Ya? Noten los de acá. Yo declaro directamente y pongo la variable. ¿Cuánto vale la variable? Acá estoy utilizando la función prompt y le estoy pidiendo que el usuario me ponga cuánto tiene en ECA. Doy enter y fíjense cómo me sale una ventana emergente donde me dice ingresa tu calificación de ECA. Yo voy a poner un valor, voy a ponerle 10 y le voy a dar en aceptar. Acepto y fíjense cómo automáticamente acá la variable se ha definido y se guarda el valor de la variable. ¿Cómo compruebo yo? Escribo ECA, enter y fíjense cómo sí está el valor que puso el usuario. ¿Ya? Entonces, para los datos de los programas que les he pedido, van a utilizar
esta. Van a declarar la variable utilizando la función prompt. ¿Se acuerdan? En todos les pedía datos, ¿no es cierto? En la una era ingresa un nombre, ingresa una edad. Y se tiene que guardar ese dato en una variable. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Con esto. Van a declarar la variable y pedirle al usuario que lo diga con prompt. ¿Ya? Siguiendo con el ejercicio, ¿no es cierto? Ya declaro las 4 variables de las notas. Lo siguiente que tenía que hacer era declarar la variable promedio, tal como está aquí. Declarar la variable promedio. Me voy acá. Ahora voy a poner var promedio. Va a ser igual, entre paréntesis, a ciencias naturales más estudios sociales más educación física y más ECA, cierro mi paréntesis, ¿no es cierto? Aquí estoy sumando las 4 materias que yo tengo y divido para 4, ¿sí o no? Punto y coma. Antes de dar el enter, ¿se acuerdan ustedes que al inicio de JavaScript habíamos mencionado que cuando yo declaraba números no necesitaba poner comillas cuando yo usaba números, pero cuando usaba caracteres sí necesitaba poner comillas porque me daba error? ¿Sí se acuerdan esa partecita de JavaScript? ¿Ya? Pregunto, aquí porque en esta parte cuando yo use el prompt, ¿por qué utilicé comillas? Y acá en esta parte, cuando estoy utilizando la variable promedio y estoy escribiendo ciencias naturales, estudios sociales y las materias, no estoy usando comillas. Porque acá arriba, cuando yo pongo ingresa tu calificación, uso comillas, y porque acá abajo, cuando estoy escribiendo ciencias naturales, estudios sociales, no uso comillas. Porque no son textos, son variables. Ya, correctísimo. Acá, estas son una cadena de caracteres. Pero en este caso, cada uno de estos ya dejaron de ser cadena de caracteres y se convirtieron en variables acá. Al convertirse en variable, por decirle un lenguaje que me entiendan, se convirtió en lenguaje de computadora. Ya la computadora entiende eso. Ya no tengo que utilizar las comillas. Entonces, aclarado eso, doy enter y noten cómo me define la variable. Ahora yo voy a escribir promedio y me da este promedio, 675. Aquí hubo un error. 8, 9, 10, 10. Tendría que darme otro promedio. Déjenme ver qué pasó aquí en la variable. Acá. Estudios sociales, ciencias naturales. Déjenme ver, algo pasó aquí. No debería darme directamente el resultado. Para 4. No, algo pasó aquí. Tendría que sumarme 8 más 9 más 10 y más 10. Esto dividirme para 4. Tendría que darme 9,25 de promedio aquí. A ver. Voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar from suma esto. Y ahora voy a declarar la variable total
es igual a prom suma dividido para 4. Ay, me sigue dando el mismo valor. Algo pasó con la variable. Voy a borrar este último dato que yo di. Este lo voy a poner dividido para 3. Suma 9. Aquí, fíjense que aquí me está dando un error en este dato de acá. En el dato de la variable ECA. Algo pasó aquí en la variable ECA. Profe, ECA no está con mayúscula abajo. ¿Va bien eso? Está con minúscula, está igualito como No, les... no, arriba, cuando declaro ECA. Aquí solo Sí, le puse con mayúscula para que le salga el mensaje, pero fíjese que aquí el nombre de la variable está con minúscula. Algo pasó con esta variable. ¿O será que en mi consola, como se está almacenando todo lo que he venido haciendo, dio algún error? Porque verá, si pongo ECA, como usted me dice, me va a dar error. Ah. Se ve, prom suma aquí. Y si yo pongo ECA con mayúscula, se ve, ahí me va a dar error porque dice ECA no está definida. Yo solo el nombre acá, perdón, yo solo el mensaje le puse con mayúscula, pero el nombre que declaré estaba con minúscula. Entonces, ya entendimos, detectamos que aquí me está dando el error, ya. Luego voy a depurar mi consola y voy a repetirle para el error. Pero como ahorita ya nos estamos pasando del tiempo de clase, voy a continuar con la última parte que es el mensaje. No está mal, así tienen que hacerlo, chicos, como el prompt. No está mal. Así como declaré esta variable de aquí, así tienen que hacerlo, no está mal. Ya voy a revisar por qué me está botando ese error, pero no se preocupen. Ya les voy a revisar esto y les digo, no hay problema. Mejor que nos dio este error porque todos aprendemos también de eso. Porque puede ser que les dé a ustedes el error haciendo y no sabemos cómo solucionarlo. Pero ahorita yo ya busco la solución y les digo. Está bien. Ahora, ya tengo yo todo esto, ¿no es cierto? Los datos y finalmente yo tengo que sacar esa información. ¿Cómo lo hago? Utilizo el console.log y aquí asimismo abro comillas y le pongo tu promedio de calificaciones es 2 puntos, espacio para darle un espacio entre los caracteres y el promedio, cierro comillas y agrego el prom suma. ¿Sí ven? Agrego el prom suma, punto y coma. ¿Qué es lo que he hecho? Estoy nuevamente diciéndole, imprímeme este mensaje de caracteres, y léeme la variable prom suma, esta variable de acá arriba. Le voy a dar enter y fíjense, me saca tu promedio de calificaciones es y me está leyendo el prom suma de acá arriba, el valor. ¿Sí ven? Entonces, tal cual como estaba el ejercicio, declaro las variables, declaro el promedio, doy el resultado final. Entonces hago esto, declaro las variables, declaro el promedio y
doy acá el resultado. Si se fijan, he seguido el algoritmo y el diagrama de flujo que hicimos. Ahora, adicional a esto, al console.log, yo puedo utilizar el alert. Alert, abro el paréntesis, comillas, y así mismo pongo tu promedio es, dos puntos, cierro las comillas, más el prom suma. Cierro paréntesis, cierro punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Ahora, en vez de utilizar el console.log, utilizo el alert. ¿Cuál es la diferencia? Que en el uno me va a imprimir dentro de la misma consola el mensaje y el otro me va a dar una ventana emergente. Escribo esto, este es el mensaje, y que me lea la variable PROMSUMA, enter, y ahora noten cómo en vez de que me salga en la consola, me ha salido una ventana emergente acá arriba que dice tu promedio es esto de aquí. Doy en aceptar y se quita el mensaje. Entonces, esto es, chicos, básicamente la mitad de todos los programas que tienen que hacer. La otra mitad de los programas, les indico los condicionales, el if, el else y el while, y con eso van a poder hacer el resto de programas. Hasta aquí, aparte del error que nos salió, que como les digo, ya voy a investigar por qué me salió, puede ser que como yo ya he utilizado estas variables en esta consola, tenga que depurarla y me dé eso, ya lo voy a revisar. O puede ser que esté dando otro error por allá, ya le veo. Pero aparte de eso, ¿tienen alguna duda? Estaba claro, ¿no es cierto? En la primera parte que hemos venido haciendo, yo declaro y yo doy los valores de las variables. En la segunda, aquí declaro una variable, pero le estoy pidiendo que el usuario me ponga el valor. Aquí. Esa es la única diferencia de lo que hemos visto hoy. Luego, hemos utilizado el console.log y el alert para devolver el resultado. En el un caso, con el console.log, devuelve el resultado aquí mismo en la consola, y en el otro caso, con el alert, me devuelve con una ventana emergente. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ya? Entonces, chicos, voy a parar la grabación.